Hola a todos, en este video vamos a aprender sobre la configuración R-S, un tema enmarcado dentro de la estereoquímica en química orgánica. Entonces, en primer lugar, una breve introducción sobre la estereoquímica. Esta estudia la estructura 3D de las moléculas, lo cual es necesario debido a la existencia de diferentes tipos de isómeros, particularmente los estereoisómeros. Los estereoisómeros pertenecen a su vez a la familia de isómeros, los cuales son compuestos que son diferentes pero que cuentan con la misma fórmula molecular. Existen los isómeros estructurales que difieren en el orden de los enlaces de sus átomos y los de nuestro interés en este caso, los estereoisómeros, que difieren en la orientación de sus átomos en el espacio. Por tanto, sus imágenes especulares no son superponibles. A su vez, se tienen enantiómeros y diasterómeros. Los primeros son imágenes especulares uno del otro, mientras que los diasterómeros no. Por ejemplo, está la molécula de 2-bromo-3-clorobutano, la cual cuenta con 2 carbonos quirales, los cuales son carbonos que tienen sus 4 sustituyentes diferentes entre sí. Por ejemplo, el carbono, uno de estos carbonos del esqueleto de la molécula, está unido a un grupo metilo, a un hidrógeno, a un cloro, y a otro carbono que está unido a su vez con un bromo, otro hidrógeno y un CH3. Entonces son 4 sustituyentes diferentes entre sí. Dado que se tienen 2 carbonos quirales, existen 4 estereoisómeros. En la imagen se presentan por pares de enantiómeros y se puede observar que cada estereoisómero no es superponible con su correspondiente imagen especular, como se presenta en pantalla. Ahí coinciden los metilos, pero no coincide, por ejemplo, el cloro con el hidrógeno o el bromo con el hidrógeno, no se superponen. Sin embargo, sí son imágenes especulares entre sí, porque al haber generado la imagen especular, esta sí se superpone con su correspondiente enantiómero. Ahora bien, en cuanto a los diasterómeros, al tratarse también de estereoisómeros, no son la misma molécula, no se superponen entre sí porque tienen diferente configuración en el espacio, pero tampoco son imágenes especulares entre sí, como si son los enantiómeros. Ahí al generarse la imagen especular, tampoco se superpone. Ahí el bromo no coincide con el hidrógeno, por ejemplo. Entonces así se identifica que estas dos moléculas son diasterómeros. En cambio, con la molécula que está al lado, sí son enantiómeros porque sí se superponen con su imagen especular. Son imágenes especulares entre sí. Como se mostró anteriormente, se tienen 4 moléculas que con la nomenclatura tradicional no se podrían diferenciar, puesto que todas se llaman 2-bromo-3-clorobutano, de forma tal que se hace necesario incorporar la anotación RS, de configuración RS, puesto que cada carbono quiral tiene 2 disposiciones espaciales posibles. Se construyen una serie de reglas para poderle asignar configuración R o S a cada carbono quiral y de esta forma poder diferenciar los enantiómeros. Para asignar una configuración R o S, en donde R significa que hay un giro en el sentido de las manecillas del reloj y S un giro en contra de las manecillas del reloj, y este giro está determinado por la prioridad que se le asigne a los grupos que están unidos al carbono quiral que se está estudiando, como se ilustrará en un ejemplo a continuación, pero en primer lugar vamos a conocer las reglas de asignación de prioridad a los grupos unidos al carbono quiral. En primer lugar, se considera que átomos con números atómicos más altos tienen más prioridad, y se considera el número atómico del átomo directamente unido al carbono quiral en cuestión. En caso de que exista un empate, porque se tenga el mismo átomo directamente unido al carbono quiral, se utilizan los átomos que siguen en el grupo sustituyente a evaluar y estos son el criterio de desempate. Por ejemplo, para la molécula que se muestra en pantalla, considerando el carbono quiral, el que está encerrado en azul, se tienen 2 grupos sustituyentes que están conformados por un carbono. El átomo que está directamente unido a nuestro carbono quiral es un carbono en ambos casos. Entonces se tiene que considerar los átomos que continúan. Entonces para el carbono que está encerrado en amarillo, un átomo unido a él es el bromo. Y esto inmediatamente le da la prioridad sobre el otro sustituyente que está conformado por un átomo de carbono también, el que está encerrado en rojo, por ejemplo. Entonces ahí le daríamos mayor prioridad al carbono encerrado en amarillo porque a su vez está unido a un bromo respecto al otro carbono que está encerrado en rojo porque este está unido a su vez a hidrógenos que tienen menor prioridad al tener un número atómico inferior. Otro aspecto a considerar es que un átomo con prioridad más alta tiene prioridad sobre cualquier número de átomos de baja prioridad.
Para ilustrar esta otra regla se tiene la siguiente imagen. Entonces ahí vemos tres posibles grupos sustituyentes. Todos están unidos a un carbono, pero ese carbono a su vez está unido a un bromo en el caso de la izquierda, y este es el que tiene mayor prioridad. Entonces es más importante que esté unido a un carbono que tiene un número atómico de 35 respecto a que esté unido, por ejemplo, a dos cloros, o respecto a que esté unido, por ejemplo, en el último caso de menor prioridad, a su vez a un carbono que está unido a 3 hidrógenos, o a su vez a otro carbono que está unido también a un bromo. Lo que se hace es mirar el átomo que sigue inmediatamente después, y el primer grupo sustituyente, tan solo por estar unido a un bromo, ya tiene la prioridad porque este átomo es el de mayor número atómico. Otro aspecto adicional a considerar es que se deben tratar los enlaces dobles y triples como si fueran un enlace hacia otro átomo. Entonces es como si cada enlace se rompiera y los átomos en ambos extremos se duplican. Entonces es como que se adicionan átomos imaginarios al romper este enlace, y así poder comparar después la prioridad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahí sí podemos asignar el giro R o S a una molécula. Entonces, si ya asignamos la prioridad y al seguir el orden de la prioridad 1, 2, 3, al seguir esta prioridad en los grupos sustituyentes tenemos un giro en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la molécula tiene una configuración R, y en el caso contrario se trata de una configuración S. Sin embargo, otra cosa final a tener en cuenta es la posición que tiene el grupo de menor prioridad. Para este último aspecto tenemos que estar familiarizados con la notación de cuñas y de líneas discontinuas. Entonces, para las cuñas, que son las triangulitos negros rellenos, estos significan que el átomo que está conectado con este tipo de cuña se encuentra saliendo de la pantalla, por ejemplo en este caso, y se está apuntando hacia el observador. En el caso de tener una unión con líneas discontinuas, esto indica que está detrás de la pantalla, alejándose del observador. Entonces, en caso de que tengamos nuestro grupo de menor prioridad con una cuña llena, es decir, apuntando hacia nosotros, entonces la configuración que habíamos asignado previamente se invierte. Si tenemos una configuración R, por tener el grupo de menor prioridad apuntando hacia nosotros, esta configuración en realidad va a ser S, tenemos que invertirla. Si no, si tenemos el grupo de menor prioridad en otra posición, entonces podemos mantener la configuración que previamente habíamos asignado. Entonces, para aplicar las reglas que previamente vimos, vamos con un ejemplo con esta molécula conocida como carbona. Entonces vamos a asignarle la configuración ROS a un carbono quiral que vamos a señalar acá, que vendría siendo este. Entonces este carbono de acá, que forma parte del anillo, identificamos que se trata de un carbono quiral, puesto que sus cuatro sustituyentes son efectivamente diferentes. Por un lado tenemos un hidrógeno, por otro lado tenemos acá otro carbono que está unido a su vez con un metilo y un etilo, y aquí otros carbonos. Entonces, como podemos darnos cuenta, en primer lugar identificamos el grupo de menor prioridad, que evidentemente se trata de este hidrógeno de acá. Entonces, de una vez le ponemos una prioridad de 4, es decir, la última prioridad. Y para los otros sustituyentes nos damos cuenta de que se tratan los tres de carbonos. Entonces nos toca mirar los átomos que siguen para poderlos desempatar. Entonces, por ejemplo, para este carbono de acá, que bueno, vamos a numerarlos para no confundirnos, aunque bueno, a ponerles letra para no confundirlos, porque después los vamos a numerar según la prioridad. Entonces este carbono de acá va a ser el carbono A, este va a ser el carbono B y este va a ser el carbono C. Carbono C de nuevo. Entonces, para el carbono A tenemos que nuestro carbono A tiene un enlace con otro carbono, con un grupo metilo, y un enlace doble con un CH2. Entonces este enlace doble se transforma y se abre y creamos unos átomos imaginarios. Entonces es como si este carbono A de acá estuviera unido a su vez, que vendría siendo este,
el carbono A, está unido a su vez a 3 átomos de carbono, lo cual tiene una mayor prioridad respecto a los carbonos B y C, puesto que por ejemplo, para el carbono C, lo que tenemos es que está unido a su vez a otro carbono que tiene un enlace doble, pero estamos viendo los carbonos directamente que están unidos con él, y está unido con otros hidrógenos, de forma tal que esto significa que tiene una mayor prioridad. De forma tal que este carbono que hemos notado con una A es el que tiene la mayor prioridad. Ahora bien, entre B y C, como hemos visto antes, este carbono C está unido a su vez con otro carbono que tiene un enlace doble con un oxígeno. Entonces lo que realmente tenemos es acá un oxígeno y un carbono. Esto es para el carbono C, mientras que para el carbono B lo que tenemos es que está unido a su vez con otro carbono que tiene un enlace doble con otro carbono. Pero entonces, siendo que el oxígeno tiene un número atómico mayor, esto le da una prioridad mayor a este carbono frente a este carbono, de forma tal que el que le sigue en prioridad vendría siendo el carbono C. Y finalmente el carbono B tendría una prioridad de 3. Entonces, tras haber asignado las prioridades de los grupos, podemos asignar el giro, que se hace con los 3 primeros grupos de mayor prioridad. Entonces de 1 nos vamos a 2 y nos vamos a 3. Entonces esto nos genera un giro en contra de las manecillas del reloj, de forma tal que se trata de una configuración S. Adicionalmente tenemos que revisar la posición del grupo de menor prioridad, es decir, la posición de este hidrógeno que se encuentra hacia atrás del observador. Entonces se encuentra en la posición correcta en donde debe estar, de forma tal que no tenemos que alterar la configuración que le acabamos de dar. Por otro lado, podemos comprobar que efectivamente sí hemos asignado la configuración correcta haciendo uso de este software. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente sí se cuenta con una configuración S.